Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos de Vallarta Independiente. Les saluda Milton Colmenares en este sábado 22 de junio, sabadito caluroso, un sabadito aquí en Puerto Vallarta, en el que se deja sentir ya desde temprana hora una temperatura bastante alta. Nos encontramos en este momento en el Parque Lineal, aquí en paralelo a la ribera del río Pitillal, uno de los ríos más importantes de todo el municipio. Y el motivo por el que estamos acá, y ustedes lo pueden ver a través del título de esta transmisión, es para pues hacer una lluvia de ideas, hacer un pequeño debate, porque hay una nota que desde hace un par de días por lo menos está generando mucha polémica en redes sociales. Para los defensores de la Cuarta Transformación, los seguidores de Andrés Manuel López Obrador, y también para quienes pues no comparten la forma de gobernar del presidente mexicano. Y vamos a poner un poquito en contexto. El contexto es el siguiente. En esta semana vino Nayib Bukele. Él es el presidente de la República de El Salvador, un país centroamericano que sabemos tiene graves problemas económicos, que ha venido arrastrando durante muchísimos años y que ha provocado el desplazamiento masivo de decenas de miles de salvadoreños que primero cruzan por México y luego buscan llegar al sueño americano, allá a los Estados Unidos. Bueno, pues Nayib Bukele, que arrasó en la última elección federal allá en El Salvador y que hoy por hoy es el presidente con mayor aceptación en todo el mundo, vino a México, se reunió con Andrés Manuel López Obrador y pues anunció que el gobierno mexicano le iba a donar 30 millones de dólares al gobierno de El Salvador, supuestamente para crear mayores oportunidades para los salvadoreños y que así ellos ya no vengan a México, o al menos ya no tengan que cruzar por México para posteriormente llegar a los Estados Unidos. Y es que hay que recordar este grave conflicto que se pudo haber ocasionado entre México y Estados Unidos con el tema de los aranceles que anunció el presidente y también ahora candidato Donald Trump. El tema es muy sencillo. Para que Donald Trump no pusiera estos aranceles altos al gobierno mexicano y a las empresas que trabajan en México, México tuvo que aceptar absolutamente todos los acuerdos que supuestamente se hicieron entre ellos, pero que al final de cuentas son los caprichos de Estados Unidos. Entre ellos, que México sea el muro para Centroamérica, que México sea el país en donde se topen los centroamericanos y los propios mexicanos que quieren llegar a los Estados Unidos. Entonces, México será el lugar de almacén, por llamarlo de alguna manera, de todos estos miles y miles de centroamericanos que quieren cruzar hacia los Estados Unidos. Pero no solamente eso, ya nos van a mandar de Estados Unidos a una gran cantidad de inmigrantes que han sido detenidos y que serán deportados. Y la pregunta es muy sencilla: con todos estos problemas que se vienen para México con los inmigrantes, ¿había necesidad de regalarle 30 millones de dólares al gobierno de El Salvador? Sabemos que en El Salvador las cosas pues no son sencillas, como no lo son en prácticamente todo Centroamérica y América Latina. Pero ¿acaso México no tiene problemas de seguridad con hospitales, en la cultura y las artes, de tecnología, en los deportes? ¿No tiene problemas México como para que tenga que regalar estos 30 millones de dólares? Vamos a buscar la manera de tener este diálogo, esta retroalimentación con ustedes, porque cuando nosotros subimos la nota en nuestro fanpage de Facebook, pues hubo una gran cantidad de comentarios a favor de que se hayan regalado estos 30 millones, pero también hubo muchos comentarios en contra, gente que no estaba conforme con que México le regalara 30 millones de dólares a El Salvador. Y ojo, que estos 30 millones de dólares son el inicio del programa. Al final de cuentas, México le habrá regalado 100 millones de dólares a El Salvador. Así lo dio a conocer el propio secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, el secretario de la Cuarta Transformación. Vamos a recapitular un poquito también algunos temas que han sonado en los últimos meses. Por ejemplo,
¿Se acuerda usted de un tuit de Guillermo del Toro en el que pues dio a conocer que les pagó los viáticos a unas niñas para que pudieran ir a una competencia de matemáticas? Bueno, pues ese tuit de Guillermo del Toro, en donde él se ofreció a pagar todos los gastos, causó revuelo a nivel internacional. Afortunadamente esas niñas se coronaron campeonas en ese mundial de matemáticas. Ahora en esta semana también a unas chicas de hockey sobre pasto que representaban a México estuvieron a punto de dejarlas afuera del hotel porque la CONADE decidió no pagar ese hotel. Se comunicaron las chicas también con Guillermo del Toro, y gracias a un tuit del cineasta mexicano, la CONADE se tuvo que poner a trabajar y pagó el hotel de estas niñas. También hay que recordar que a nivel nacional se vive una gravísima crisis por la escasez de medicamentos. Usted en Puerto Vallarta seguramente lo habrá vivido, pero créame, si Puerto Vallarta es la vara de medir, estamos en la gloria. Hay lugares en donde no existe ni lo más básico, aunque suene de risa, no existe ni el paracetamol en algunos puntos de nuestro país. Estamos pasando por una gravísima situación con la cantidad de medicamentos que tenemos para los mexicanos, que pues todos los meses nos descuentan de la nómina este pago para el seguro. ¿Qué decir también de la gran cantidad de asesinatos que ha habido? Mayo es el mes con más asesinatos en los últimos 4 años y medio, de acuerdo a cifras que no inventamos nosotros, cifras de la propia Comisión Nacional de Seguridad. El propio gobierno da a conocer estas cifras y mayo es el mes con más asesinatos en los últimos 4 años y medio. Hay que recordar que también las investigaciones científicas pues ya no van a tener recursos públicos. Aquel científico que quiera iniciar una investigación para cualquier proyecto que pueda ser de beneficio no solamente nacional sino mundial, pues tendrá que buscar sus propios patrocinadores. Ya no existe el recurso del FONCA, que es el Fondo Nacional de la Cultura y de las Artes. Aquellas personas que busquen la manera de llevar el arte a los mexicanos, pues ya tampoco lo van a poder realizar con recursos del pueblo. Todos estos recortes los ha realizado la Cuarta Transformación, pero ahora nos dicen que le van a dar 30 millones de pesos a El Salvador, y esos 30 son los primeros de 100 millones de dólares, mejor dicho, 100 millones de dólares que al final de cuentas se les estarán entregando. Y por eso es la pregunta, ¿de verdad México ya no tiene necesidades como para que estemos regalando el dinero? Y yo entiendo que hay muchos seguidores de Andrés Manuel López Obrador que al final de cuentas van a terminar defendiéndolo, pero me gustaría que entráramos en un debate. México no tiene necesidades como para tener que regalar asignación directa estos millones de dólares a la República de El Salvador. Tengo ya algunos comentarios, voy a empezar a leerlos y a finalizar ya pronto esta transmisión en vivo. Dice, no que AMLO cuidaría la soberanía nacional, saludos. Dice por acá, lo que se roban los otros gobiernos eran miles de millones y todo bien, dice Margarita. No, Margarita, no está todo bien, pero el hecho de que otras administraciones hayan robado millones y millones de pesos no le da derecho a esta administración, a la actual, de regalar nuestro dinero, porque ese dinero, señora Margarita, es suyo y también es mío. Y yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con que se le den los 30 millones de dólares a El Salvador. Yo creo que primero tiene que cubrir las necesidades de los mexicanos antes de estar regalando el dinero a otros países. Dice, el presidente es muy inteligente. Si él dice que es necesario regalar ese apoyo a El Salvador, yo lo apoyo, Gonzalo. El debate aquí me gustaría que lo hiciéramos con nuestros propios juicios. Si el presidente lo dice, yo entiendo que tú le creas, pero ¿tú qué piensas? No te vayas nada más con lo que el presidente cree. Tú tienes un juicio, tú para eso has ido forjando ese juicio a lo largo de todos tus años, y me gustaría saber qué es lo que piensas. Si tú crees que en Puerto Vallarta no hay pobreza extrema, si tú crees que en Chiapas, en donde tienen a los indígenas desplazados desde hace 6 meses nada más porque no votaron por el partido de el gobernador Velasco y les quitaron sus tierras, si tú crees que esos problemas en México son menos importantes como para regalarle el dinero a El Salvador,
pues házmelo llegar, pero no me digas que si el presidente lo dice está bien, porque al final de cuentas, pues nosotros debemos tener nuestro juicio propio. Dice Joel Ramírez, ese dinero es para eso, para ayudar a los pueblos de Centroamérica, ¿cómo chingados se les tiene que explicar? He visto algunas justificaciones por parte de grupos o de personas que están a favor del gobierno de la Cuarta Transformación, pero son tantas las versiones y al final de cuentas todas ellas con tan poco valor porque no están bien documentadas, que terminan siendo más confusas. Pero es el gobierno de México, querido Joel, el que decidió regalar 30 millones de dólares a El Salvador, y van a ser 30 de 100. Es el gobierno mexicano, porque si fuese alguna asociación o algún fondo, no sería el gobierno mexicano el que lo entrega, sería el representante de esa asociación o de ese fondo. Y lo anunció Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard es el secretario de Relaciones Exteriores de México. Entonces, sí es el gobierno mexicano el que va a regalar ese dinero. Dice que respetemos a su presidente. Es presidente de todos. Nos guste o no, es presidente de todos. El problema es que el presidente de todos está regalando el dinero de todos. El dinero mío, el dinero tuyo y el dinero de todos los contribuyentes. Y no todos los contribuyentes estamos de acuerdo con que se le regale dinero a otros países teniendo tantas problemáticas en el nuestro. Dice Guillermo, ¿cuánto dinero crees que recibe México por el mismo tema de Estados Unidos y otros países de primer mundo? Te falta tener más información, de eso no se comenta, ¿verdad? Pues eso no es noticia. Guillermo Gómez, México pertenece al G20, que por cierto hubo una reunión hace un par de semanas y el presidente mexicano decidió no ir. No explicó por qué, él decidió no ir a esta reunión del G20 en donde se llevan a cabo todos los acuerdos comerciales entre los grandes países, las 20 economías más poderosas del mundo. También es parte de las Naciones Unidas, son varios grupos en los que México pertenece, pero al final de cuentas, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, puedes tú solicitar un crédito al Fondo Monetario Internacional, pero no te lo regalan. Al final de cuentas te prestan ese dinero y tú lo tendrás que pagar porque es un fondo que tienes que tú resarcir el daño al que le estás causando. Si tú pides un ejemplo, 1,000 millones de dólares, tú tendrás que pagar 1,000 millones de dólares al fondo y aparte un porcentaje de interés. En el caso de México y de El Salvador es un regalo que no va a volver. Es por eso la molestia de muchos grupos que no necesariamente están a favor del presidente. Me dicen por acá que buen tema, muchas gracias. Esta frase la he leído mucho. Candil de la calle, oscuridad de su casa. Dice Yasmín, no digas mentiras, Colmenares, no seas chayotero. Siempre hubo ese problema en el IMSS y no quieras inventar ni confundir a la gente. Yo no estoy diciendo que es un problema que se creó en esta administración, Yasmín, y ese adjetivo de chayotero, pues no se sabe en otra los seguidores de Andrés Manuel cuando hay que criticársele al presidente, porque parece que el presidente es una figura intocable y no, al presidente también hay que criticarle, también hay que exigirle. El tema de las medicinas es un tema que en Vallarta Independiente en estos 2 años que venimos trabajando lo hemos tocado siempre. No creas que lo inventamos del 1 de diciembre para acá, es un tema que hemos tocado desde abril del 2017 que iniciamos con este proyecto y que no hemos soltado. Yo te invito a ti, Yasmín, a que leas un poquito más, en lugar de decirme a mi chayotero, leas un poquito más, ingresas a nuestra página, está un buscador y ponle ahí Hospital Regional, nada más por darte un ejemplo, y verás que venimos trabajando desde hace mucho tiempo, mucho antes de que Andrés Manuel López Obrador llegara a la presidencia. Digo, para que tengas tu argumento de decirme o no chayotero, me gustaría que antes investigaras la trayectoria de Vallarta Independiente. Dice Pepino Vivanco, el dinero se necesita en estos momentos. Vean lo que pasa en Sayulita, no tienen agua. En Sayulita, en Corral del Risco, en Higuera Blanca, en Punta de Mita, no tienen agua. Se manifestaron esta semana ya en Sayulita, pero hay que recordar que hace un par de meses se manifestaban en el crucero del Itibú y fueron muchas horas de ciudadanos que ya hartos porque tienen 20 años con problemas de agua, pues ya no tuvieron más remedio que manifestarse. Aquí mismo en Puerto Vallarta, váyanse ustedes allá para arriba, para Volcanes, para todas esas colonias, no tienen ni siquiera drenaje. Acuérdense que a Puerto Vallarta iban a venir 450, 650 millones de pesos que al final de cuentas nos quitaron.
¿Ustedes creen que a los vallartenses, que ya teníamos ese recurso para las zonas más marginadas, no nos duele ver que el gobierno mexicano nos quita ese dinero, pero luego le regala 30 millones de dólares al gobierno de El Salvador, como que si en México no hubiera problemas? Bueno, son puntos muy debatibles y me gustaría que me den aquí sus puntos de vista. Dice Ale Miranda, uy sí, con los gobiernos anteriores vivíamos como de primer mundo. No, Ale, no vivíamos, nunca hemos vivido en México como primer mundo a pesar de tener los recursos necesarios para que la economía de México sea mucho mejor. Pero no es el punto. Aquí no estamos defendiendo administraciones anteriores, aquí estamos haciendo una crítica y un debate de lo que ocurre actualmente, como lo hicimos con la administración, en este caso de Enrique Peña Nieto. Dice Enrique Bustamante, no es la primera vez ni el único país de Latinoamérica con el que se hacen este tipo de tratados, todo esto existía desde hace muchos años. Dice, siempre debemos ser muy críticos de los gobiernos, de lo que confunde es dónde estaban todos esos nuevos críticos que por años se callaron. Esto les resta credibilidad. Pues déjame decirte, Enrique Bustamante, Vallarta Independiente nació hace un par de años. En abril del 2017 iniciamos este proyecto. Yo te invito a que veas el histórico de Vallarta Independiente, a que nos analices y nos digas si somos críticos de ahora o si somos críticos desde que empezamos nuestro trabajo. Digo, para que no nos restes credibilidad, como bien lo mencionas. Dice César Eduardo Quiñones, robaron 6 años la administración pasada y nadie dijo nada, y ahora, ¿por qué quieren regalar ese dinero? Dice Yasmín, el dinero que le quitaron al Chino y al Chapo, ¿dónde quedó APA? Bueno, ese dinero debe de estar congelado todavía, porque mientras no se lleven o mientras no finalizan los juicios, el dinero está congelado. Dice Roberto Flores Milton, ¿sabes cuántos millones de pesos perderíamos si aplican los aranceles? Muchos millones de pesos, y la economía mexicana se recibiría un durísimo golpe para cuestiones de credibilidad. Ahora que hablan de esa palabra credibilidad, ¿aceptamos todos los caprichos de Estados Unidos? Sí. ¿Nos pusieron la pata en el cuello? Sí. Pero hay que resolver los problemas internos antes de querer resolver los problemas de países externos. Está bien que el presidente quiera tener una buena relación con Nayib Bukele, con el presidente de El Salvador. Yo lo aplaudo, las relaciones diplomáticas siempre van a ser beneficiosas, pero no hay que regalar el dinero que bien pudiera ser aplicado en nuestro país. Por acá dice que se lo dé de su bolsa. En los altos de Chiapas, Guerrero y Oaxaca hay tanta hambre y falta de escuelas. Sí, hay falta de proyectos al mediano y largo plazo en cuestiones de educación. Tenemos un grave problema de seguridad que no es nuevo, es cierto, pero que sí se ha agravado en esta administración. Tenemos problemas de infraestructura en Puerto Vallarta, por ejemplo. Tenemos más o menos 8 años con 2 carreteras, una que sale por Ixtapa y del otro lado del río Ameca, una que sale más o menos a la altura de San José del Valle. Lo que hace falta son 400 millones de pesos para un puente, el Puente Federación, para que no nada más sea el Ameca el único ingreso entre Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. 400 millones de pesos más o menos cuesta ese puente. Bueno, con los 30 millones de dólares bien se podría cubrir y construir ese puente, pero el presidente mexicano decidió regalárselo a la nación de El Salvador. Dice, el presidente hace esto para evitar la migración. Ya quiero ver cuando el gobierno de Estados Unidos nos ponga aranceles. Entonces sí, nos va a cargar la Sí, nos va a cargar. Pero el presidente de México tiene que ofrecerle buenas opciones de trabajo a los mexicanos para que los propios mexicanos primero no brinquen. Y el presidente de El Salvador tiene que hacer lo propio con sus con los salvadoreños. No podemos, teniendo México un problema gravísimo de migrantes, querer resolver el problema de migrantes de otro país. Primero resuelve los tuyos y ya luego intentas ayudar. No le toca a México cuidar los migrantes de El Salvador, le toca cuidar los migrantes mexicanos. Y mientras no se resuelva eso, no tienes tú por qué regalar el dinero. Dice, no la hagas de pedo. No es dinero de México, es dinero de Estados Unidos, solo que es entregado indirectamente. No es todo lo que ves. Saludos, Rogelio. Pues me gustaría que si me estás diciendo eso, me lo comprobaras. No nada más vengas a decirme a mí que no la haga de pedo con los términos que tú utilizas y pretendas darme esta información sin sustento. Dice Almita García, cuando es bien común se quejan, pero cuando el gobierno robó para sus propias arcas no se quejaban. Almita, te invito a que veas el historial de Vallarta Independiente y nos compruebes que no nos quejábamos
creo que te vas a llevar una sorpresa. Entonces rechacemos la ayuda cuando nos vuelva a temblar. A ver, no mezclemos la gimnasia con la magnesia. Cuando se trata de fenómenos naturales, todos los países del mundo dan su apoyo. No nada más es un país el que está financiando a otro. Son todos los países los que se organizan, y se organizan no por los gobiernos, se organizan por todas las asociaciones altruistas. Si en El Salvador hubiese sucedido una desgracia, que afortunadamente no lo fue, estaríamos tanto México como Estados Unidos, como toda Latinoamérica y países europeos entregando apoyo, pero no pasó nada. Este dinero fue regalado por mero gusto del presidente. Dice, parte de ese dinero fue aportado por Estados Unidos para el Plan Mérida. Ojalá nos comprueben esa información. El Plan Mérida tan mencionado por los defensores de Andrés Manuel, al final de cuentas nadie da información certera. Chayotero, me dice todos, arriba Palacio. Chayotero, te invito a comprobármelo, Toldos. Si tú compruebas que tu servidor Milton Colmenares, y puedes buscar mi historial, el historial al final de cuentas de los periodistas en Puerto Vallarta es público. Si tú compruebas que soy chayotero, dejo la profesión, te lo pongo incluso a manera de reto. Dice, creo que ese dinero se puede poner en la carretera que nunca se ha terminado, Guadalajara-Vallarta, o en seguridad. Hay que ver lo que pasó ayer en Guadalajara. Ese es el problema, y le acabas de dar al clavo, Pepino Vivanco, está muy gracioso tu nombre. En México existen muchas problemáticas. En México hay muchos problemas. Los de seguridad nos duelen muchísimo, pero hay que pensar a futuro. Hay problemas de educación, hay problemas de salud. ¿Por qué regalar el dinero? Dice, no es así, infórmense. Pues ilústranos, Israel Delgado. Si estamos dando información incorrecta, que no lo es, pues ilústranos, tú que estás en toda la realidad. Dice, al presidente se le exige, ya es presidente, no está en campaña, así como él criticaba a todas las demás administraciones, ahora le toca al PRI, al PAN, Morena, todos iguales. Dice, sigue así Vallarta Independiente, muy buenos temas. Y cuando otros países ayudan a México, no dicen nada. Otros países, cuando ayudan a México, son ayudas altruistas por algún tipo de fenómeno natural, o en ese caso a través de grupos de naciones. Y ya dije eso, por ejemplo el Fondo Monetario Internacional. México puede pedir un crédito, pero lo va a tener que pagar, lo va a tener que regresar con un porcentaje de interés. En este caso El Salvador no nos va a regresar nada, porque fue un regalo, regalamos dinero como que se nos sobra. Dice, otros países ayudaron a México cuando tembló y en otros momentos difíciles. Es empatía, sí, empatía con sucesos naturales. México ayudó a Japón cuando hubo un tsunami por allá, mandó unos brigadistas a los topos, que son conocidos internacionalmente. México ayudó a Chile cuando también hubo un temblor muy grave y posteriormente un tsunami. El mismo grupo de topos fueron. Eso es ayuda humanitaria en desastres naturales. No es regalar el dinero, no hay que confundirnos. Bueno, hablen chairos, échenle la mano al precio y adopta un migrante, dice por acá. No nomás en Vallarta, en muchas partes nos falta mucho, tan solo en seguridad, pero no sacan eso. Vayan a Michoacán y vean cómo mueren decenas de personas. Dice, el presidente ha comentado que el dinero del presupuesto hay para medicinas y para otros programas, pero se lo roban. Pero pues ¿por qué se lo roban si desde diciembre ya está la cuarta transformación? Dice, lo malo es que no puedes dar un mal comentario del presidente porque ya te tachan de fifí, en este caso su servidor de chayotero. Y nos dicen que a otros gobiernos anteriores, ¿por qué no les reclamamos? Pero creo que no se acuerdan de las manifestaciones de gobiernos anteriores. Hay que aplaudir las cosas buenas, pero también hay que ver sus errores. Y pues claro, son más cosas buenas que las malas. Nosotros en Vallarta Independiente siempre vamos a pedir a la gente que exija, que si ve que algo se está haciendo mal, pues levante la voz, sea Enrique Peña Nieto o sea Andrés Manuel López Obrador. Aquí no hay distingo. Al final de cuentas los presidentes trabajan y saludan con sombrero ajeno porque el dinero de ellos es el dinero de los contribuyentes. Por eso es que ninguna figura política es intocable y por eso aquí nosotros criticamos a unos y criticamos a otros sin distingo. En final de cuentas los políticos están para servirnos, no para dictarnos órdenes. Dice, no desinformar, compa, los 100 millones de dólares que destinará AMLO a Centroamérica provienen del Fondo de Infraestructura para Países Mesoamérica y Caribe creado en 2011. No puedo ver tu comentario completo, Juan Alberto. Ponnos un link, compruébenos. No nada más
estén copiando y pegando de grupos pro AMLO. Hay que comprobar la información que nos están dando a conocer. Dice, pero eso no implica que no la puedan modificar de la misma manera que han modificado tantos proyectos mexicanos con la excusa de corrupción. Lo mismo puede hacer este caso. Son muchos comentarios, de verdad. Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Vamos a tratar de dar respuesta desde el perfil de Vallarta Independiente a los comentarios de toda la gente. Ya son bastantes, se me están acumulando y tengo que finalizar la transmisión. Al final de cuentas, este fue un debate nutrido, un debate en el que creo todos aprendimos un poquito más, y la invitación es la misma. Hay que exigirle al presidente. Es cierto, el presidente tiene una popularidad increíble. Ningún presidente mexicano ha tenido tanta popularidad. Eso no lo hace intocable. El presidente mexicano es una consecuencia del hartazgo de otros presidentes que nos han puesto el pie en el cuello, que nos han dado los recursos a cuentagotas. Eso no hace a Andrés Manuel López Obrador intocable. Hay que exigirle, porque si él prometió tantas cosas, lo mínimo que tenemos que hacer como ciudadanos mexicanos es pedirle que las cumpla. Ojalá sigan los comentarios por acá para poder darle respuesta. Finalizo esta transmisión deseándole que se cuide mucho en este fin de semana. Estoy aquí en el Parque Lineal en Puerto Vallarta. Salga bien hidratado, está haciendo un calor increíble en este destino turístico. Nos comentaba un meteorólogo que podía llover el fin de semana, pero así como van las cosas, suena muy complicado. Gracias por externar sus ideas y sus puntos de vista. Al final de cuentas, para eso es que realizamos esta transmisión, que iba a ser más corta, pero se alargó debido a su participación, y vamos a seguir con este debate. Los invitamos a estar muy atentos de todas las publicaciones de Vallarta Independiente y también de Notiespacio PB. Soy Milton Colmenares y les deseo que tenga un excelente sábado.